acaso les pediría que pasamos a Romanos 15:4, por favor, que ese es un versículo que debemos tenerlo por lo menos siempre en mente. Y dice así, yo lo voy a leer, que dice, porque las cosas que se escribieron antes, ayer, antier, en los días pasados, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, la palabra de Dios que siempre se expone es con el fin de que vayamos nutriéndonos y al final de cuentas afiancemos esa esperanza de ver al Señor en algún momento. Les agradezco a ustedes por su paciencia y les agradezco sobre todo que me hayan invitado, porque siempre los temas son relevantes, siempre los temas que nos ponen a nosotros que nos gusta escudriñar la palabra, nos llenan primero a nosotros cuando la buscamos, cuando estamos leyendo un poquito más en relación al tema. Y hoy vamos a hablar en relación a viviendo con gozo, viviendo con gozo. Y entonces lo primero que hice fue buscar la definición de gozo, esto en un diccionario chiquito como el pequeño diccionario ilustrado. Dice que es un sentimiento de placer y alegría originado por algo satisfactorio o apetecible. Esa es la definición que tiene el diccionario Larousse. Sentimiento de placer y alegría originado por algo satisfactorio o apetecible. Y entonces uno diría, tendría que ser ese sentimiento originado por algo externo, de alguna manera, porque esa es la definición del mundo. Sin embargo, de hecho, antes de empezar el culto le decía a Lucy que por favor le asignara a algunos hermanos la lectura de algunas referencias. No se apuren, la gran mayoría son del Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer, por favor, Gálatas 5:22, por favor, Gálatas 5:22. Lucy, a ver a quién ponemos. A Sami. La siguiente cita sería Mirari. Sí, espérame tantito. Primero Sami. Aquí los bueno. Mi Biblia, ¿dónde quedó mi Biblia? ¿Verdad? Bueno, o esta primera Mirari y la siguiente Sami. Bueno, muy bien. Entonces. Va mejor, gracias. Sí, Gálatas 5:22. Ok. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, encontramos que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. De hecho, yo he tenido la fortuna de tener grandes compañeros como maestros, y uno de ellos fue André, y curiosamente alguna vez hablando del fruto del Espíritu Santo, les comentaba a nuestros hermanos que cuando les mencionaba, a ver hermano, ¿hoy cómo amaneció de gozo? No, pues del 1 al 10, un 5. ¿Y cómo amanecimos de amor? No, pues ahora sí estoy muy amoroso, parezco Teletubbies, ¿no? Pues entonces ponemos un 8. ¿Y cómo estamos de paciencia? No, pues póngale un 2. Y entonces hemos visto, si pusiéramos escalas, pues que no nos da. O sea, el fruto es algo totalmente lleno, debemos tener la misma calificación en todos. Entonces, el gozo, el amor, la paciencia, es un fruto del Espíritu Santo que debemos ir desarrollando de acuerdo a nuestra relación y a nuestra comunión con Dios. Y entonces, el gozo vendría siendo esa alegría, ese estado de confianza impartida por el Espíritu Santo. ¿Con qué fin? Con el fin de habilitar al creyente para manejar adecuadamente sus emociones y lidiar con los desafíos de la vida. Lo repito nuevamente, el gozo es la alegría, el estado de confianza impartida por el Espíritu Santo con el fin de habilitar al creyente para manejar adecuadamente sus emociones y lidiar con los desafíos de la vida. Entonces, cuando vemos esto, obviamente sabemos que tenemos un cuerpo, todos vemos el cuerpo,
tenemos un alma, que es el asiento de los sentimientos y las emociones, y tenemos un espíritu. Y entonces yo, que soy o intento ser visual, me imagino al Espíritu Santo como si cada uno de nosotros tuviéramos un enchufe, un cable, y ese cable se puede conectar directamente con el Señor. Entonces nuestro espíritu va conectado con el Señor. Y ese debe ser nuestra fuente de poder y nuestra fuente de energía. Así como yo ahorita tengo conectado mi teléfono, debemos de tenerlo conectado hacia el Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el mundo? Pues, ¿en dónde tenemos el enchufe? El enchufe lo podemos tener en las emociones, todo lo que nos van mostrando el mundo, en la publicidad, en todo lo que les van ofreciendo, o tenemos conectado hacia el Señor. Y entonces, si hablamos de viviendo con gozo, deberíamos de estar gozosos. Y gozoso sería el estado del creyente que exhibe y expresa su andar diario, su andar cristiano, sin importar las circunstancias. Y fíjese muy bien, sin importar las circunstancias. Vamos a ver hoy ejemplos de cristianos que, a pesar de las circunstancias, pues ahora sí que no variaron, no cambiaron. Y entonces, este fruto, el gozo, es alimentado por la propia existencia de Dios en nosotros. ¿Y cómo es Dios? Obviamente sabemos que estamos hablando de un Dios trino, y un Dios trino es inmutable, es constante y es firme. Vayamos por favor a Hebreos 13:8. Ahora sí, Sami, Hebreos 13:8, Hebreos 13:8 a la 1, Hebreos 13:8 a las 2, Hebreos 13:8 a las 3, y mi hermano lee así. Ya voy, todavía no lo encuentro. Tranquilo, mi hermano, tranquilo. Bueno, la siguiente le toca a Yamini en lo que la encuentra Sam. 13:8, hermano. Hebreos 13:8, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, esta referencia nos habla que Dios es inmutable, es el mismo. Y entonces, créame, a veces nos bota la inteligencia y la cabeza cuando sabemos que el mismo Dios que creó todo este mundo, todos esos paisajes increíbles, toda esa belleza que vemos en los cielos a las 6 de la tarde, en la mañana, cuando volteamos a ver a un niño recién nacido con sus pulgares y sus huellas, cuando vemos en los ríos que van bajando, cuando vemos esos ríos interminables, los creó el mismo Jesucristo que hoy está en medio de nosotros. Imagínense eso. Y entonces, ese es lo que nos va nutriendo en ese estado de gozo continuo. Y por ello, entonces, si sabemos que Él es el que nos está nutriendo, estas condiciones externas no deben de modificar nuestra circunstancia, porque va a fluir en relación a nuestra relación con Dios. Y entonces, por eso el fruto va a perdurar independientemente de las circunstancias. Y entonces, si Dios pues no se aflige, no se deprime, no se desfallece, no se angustia, y el gozo proviene de Dios, entonces nosotros deberíamos de estar así. Obviamente no siempre es así, porque a veces las circunstancias nos agarran desprevenidos, esa es la verdad. O sea, no puedo creer que en un montado alguien me amenaza aquí y yo de pronto digo, no, pues yo tengo el gozo del Señor, apuñálame si quieres. No, nos vamos a espantar, pero después, en el momento que reaccionamos, en el momento que sabemos que somos hijos de Dios, en ese momento, créanme, va a llegar el gozo. Y estamos hablando de circunstancias bien difíciles. Y entonces, el hombre que no conoce al Señor, el gozo que ellos van a tener es efímero. No sé si alguno de ustedes ha tenido algún bien más o menos pronto que anhelaban. Así, por ejemplo, yo alguna vez tuve un balón de fútbol durante toda mi vida, la primaria, la secundaria. Había que tener un balón de veras profesional.
Y ese lo pude comprar hasta que fui a estudiante de medicina. Cuando lo compré, al otro día, curiosamente, me regalaron uno igual, después de dar una consulta. La persona me dijo, ¿cuánto? Y le dije, no, no se apure, yo soy estudiante de medicina, no le puedo cobrar. Y me dio un balón exactamente igualito al otro. En lugar de ponerme contento, me puse triste. Dije, ay, me hubiera esperado y no me hubiera ahorrado esa larga. Pero bueno, así son a veces los gozos. A veces podemos tener un Xbox, nos compran un teléfono y a veces cuando estamos con el teléfono bien bonito, los primeros días estamos ahí viendo las aplicaciones y viendo todo, pero al rato, pues la verdad es que el gozo se nos pasó. El gozo con el Señor, ese es eterno, es inmutable y es perecedero. Vayamos por favor a Romanos 14:17. Romanos 14:17, por favor. Yamín. Sí. Yamim, libro de Ok. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Sí, ok, 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, el Señor nos da este fruto para que vivamos de acuerdo a ese gozo que nos transmite. Por lo tanto, se espera que el gozo sea una de las marcas que acompañen o identifique a los creyentes, a nosotros, en su andar por medio de pruebas y tribulaciones. Es decir, Jesucristo había dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, el gozo nos va a permitir afrontar todo este tipo de broncas. Obviamente, cada uno de nosotros podemos tener un personaje favorito en la Biblia. Para algunos es David, para otros es Pedro. A mí la verdad es que me gusta mucho Pablo, porque Pablo de alguna manera refleja, sobre todo los que venimos de un contexto católico, de un contexto pues que no sabíamos nada de Dios o pensábamos saber hasta que realmente lo conocemos. Pero antes éramos así, Pablo pensando en que siendo buenos, con eso, pues la verdad es que la librábamos, pero la verdad es que no. Entonces, Pablo, me fascina. Vamos a buscar Hechos 16:25. Ahí, Sofi. Sofi, muy bien. Hechos 16:25, mientras les platico que Pablo está encarcelado en Filipos, curiosamente después de haber, si no mal recuerdo, quitado un demonio de adivinación a una mujer ahí en Filipos, entonces le quitan sus ganancias a la persona que estaba utilizando a esta santa mujercita y entonces pues, lo meten a la cárcel. Y ahí están tanto Pablo como su compañero de milicia, que aquí entre nos les digo que su apellido es Puedo, porque era Silas. Y entonces Pablo y Silas Puedo estaban ahí en la cárcel de Filipos. Y ahora sí, Hechos 16:25. ¿Qué pasó entonces? Sí, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, aquí tenemos a Pablo siendo cristiano, siendo una relación, una comunión increíble con el Señor, está en la cárcel. Y es una cárcel de Filipos que está bien gacha, Miguel, o sea, está todo oscuro, ahí los presos están todos juntos, él le tiene el cepo ahí, que son grilletes, está con Silas, Puedo, ya están cante y cante, o sea, imagínense, o sea, ¿quién le va a dar ganas de cantar así? Y ellos lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo morando en ellos. ¿Y saben lo que pasó? Que fueron liberados. Y siguieron. Y esa era la marca que Pablo tenía el gozo del Espíritu Santo. Entonces, el gozo del Señor era su fortaleza. Y eso es lo que tiene que ser para nosotros también nuestra fortaleza. Y entonces aquí vemos el gozo del cristiano, que es el gozo del Señor que está obrando a nuestro favor. Vayamos por favor a Juan 15:11. Juan 15:11. Cuando oigan Juan 15 es sobre la vid y los pámpanos. Entonces, Juan 15:11, ¿qué dice? Ale. Ale. Como sesión espiritista, manifiéstase, por favor, Ale. Sí, ya voy. 15:11. 15:11, por favor. Ajá.
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, imagínense que también cuando el Señor nos da el gozo a nosotros, también Él está contento porque su gozo se ha cumplido. O sea, es como una fraccioncita de nosotros está llenando esa parte. O sea, somos necesarios para el Señor, pero Él nos da esa importancia porque precisamente dice, cuando ustedes tienen ese gozo, mi gozo está cumplido. Imagínense. Y entonces el gozo tendría que ser un estado resultante y dependiente de la relación del creyente con Cristo. De ahí la invitación a permanecer con Él como árbol y hojas. Entonces vayamos a Juan igual 15, pero ahora del 4 al 5, por favor. Dominique. Bueno, y aprovecho para decir el siguiente, que sería Lidia. Ah, Domi no puede, entonces Lidia. ¿Cuál es la cita? Es Juan 15, 4 y 5. Juan 15 del 4 al 5. ¿Del 4 al qué? Al 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. Y entonces el Espíritu Santo hace que su fruto crezca en la vida del creyente, en la medida que éste permanece en Cristo. O sea, si estamos en comunión con Él, vamos a notar realmente ese crecimiento y andamos en obediencia de lo que dice. Ajá, entonces, la clave, ¿cuál va a ser? La comunión con Cristo, con Dios y obviamente con el Espíritu Santo, con esa Trinidad increíble. Y entonces, sin comunión, no hay gozo. Sin comunión no hay gozo. Y el verbo permanecer significa habitar, morar, vivir, quedarse. Y entonces, ¿con qué actitud vamos a enfrentar las dificultades y los problemas que realmente eso de viviendo con gozo? Vayamos por favor a Santiago 1:2, por favor. Santiago 1:2. Dianita. Sí, dejen busco la cita. Santiago, ¿qué pasa? Santiago 1:2. Y después le toca a Sami. Okay. Santiago Uno, 1:2. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y entonces, ¿vieron? Vamos a estar enfrentando a diversas pruebas, pero el gozo del Señor no debe de cambiar. El vivir con gozo va a implicar precisamente el reflejar que realmente somos cristianos y ahora sí que esa comunión que tenemos con Dios, esa enseñanza que tenemos, es lo que nos va a permitir afrontar todas estas brocas. Filipenses es conocido por muchos teólogos como la epístola del gozo. Y entonces, en la palabra se nos pide que vivamos con gozo. Por favor, vayamos a Filipenses 4:4. Filipenses capítulo 4, versículo 4, por favor. Sí, tú, Sami. Ok. Y después de Sami sigue Josué, que está por ahí con Lidia. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y ese es un mandamiento. Regocijaos, o sea, doblemente regocíjense, gozaos. Ajá. Independientemente de las circunstancias. Debemos de reconocer que el libro de Filipenses se escribe en la cárcel. Y entonces, aquí dice, ¿cuándo habrá que regocijarse? Siempre. Así dice, regocijaos siempre.
Ejercer el gozo del Señor como una disciplina, pues va a requerir entonces disposición o actitud del corazón, convicción, fe, determinación, y esa es la parte que el creyente le corresponde en la meta del andar en el gozo del Señor. Es decir, debemos estar dispuestos a seguir al Señor. El Señor es el que va a tratar con nosotros y nos va a dar ese poder. Hemos visto también que la exhortación de regocijo en cualquier circunstancia a veces pudiera sonar algo loco, ¿no? O sea, nosotros vemos a Pablo, vemos a estos personajes que están muy inquietos y de pronto Santiago hasta dice, regocíjese si tienen pruebas. Y uno dice, ah, caray, regocijarse en las pruebas. Pues sí, porque el Señor se va a manifestar, créanme, manifestar fuertemente en este tipo de eventos. Entonces, a veces humanamente eso no va a ser posible. Es decir, ustedes vean a las personas y la gran mayoría se quiebra a las personas que no conocen a Dios o que no tienen esa relación con Dios. Quizás alguna pueda salir momentáneamente, pero después se deprime igual. En cambio, nosotros como cristianos podemos pasar una prueba y podemos salir medios quebrados, pero el Señor nos va a levantar y nos va a sostener en esa vida de gozo increíble. Entonces, de lo que se va a tratar es que el Espíritu Santo nos esté transformando continua y permanentemente. Y ahora sí quiero que se pongan bien listos. Yo siempre, cuando llegaba hasta acá, cuando estaba más o menos preparando esto, decía, pues si más o menos vamos como de hilo de media, así corriditos, entonces sí vamos a ver la transformación de Pedro. Y entonces quiero por favor que se vayan a Mateo 26. Mateo 26, 56. Vamos a ver la transformación de Pedro con el Espíritu Santo, por favor. Les voy a dar varias referencias. No se apuren, la gran mayoría es de Mateo 26, segmentos cortos. Aquí ya tomaron preso a Jesucristo. Lo van a tomar, de hecho, en el 26, 56. Aquí yo creo que va a ser un hermano que va a leer la gran mayoría porque son de ese capítulo. Mateo 26, 56. ¿Quién lo va a leer, Lucy? Josué. Sale, viene de ahí. 26, 56, Josué. Todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándose, huyeron. Huyeron, o sea, estaban ahí todos y órale, patitas, ¿para qué te quiero? Llegaron y apresaron a Jesucristo. En el 58, ¿qué dice? 2 versículos después, en el 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. O sea, Pedrito estaba a las vivas y lo sigue. Ahora sí, 69 al 70. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y luego el 71 y el 72. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. O sea, ahí Pedrito ya van 2 veces que lo niega. Ahora sí, nos seguimos el 73 al 75. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces vemos cómo era Pedro. O sea, todos huyen, él tiene miedo y aún así, dentro de ese temor sigue a Jesucristo. O sea, el amor lo va juntando porque era pues su maestro. Lo va siguiendo, pero lo niega 3 veces como le había dicho a Jesucristo. Él sigue teniendo mucho miedo y mucho temor. Vayamos, por favor, a Hechos 1:8, por favor. Igualmente, Josué, a ver si lo tenemos por ahí. Hechos 1:8.
Ese no lo sabemos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Pedro recibe poder, recibe poder. Si ustedes capten la diferencia entre un Pedro miedoso, un Pedro que recibe poder. Entonces vayamos al 4:1, Hechos 4:1. Todavía Josué, ¿verdad, hermano? Sí, por favor, 4:1 y luego nos vamos a ir al 4:8, Josué. Hechos 4:1. Otra vez. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciaseis que Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Entonces, aguántenme ahí. Entonces, Pedro empieza a hablar y ya tiene una multitud ahí a un lado, y ya los empiezan a agarrar y ya tienen situaciones ahí muy difíciles. 4:8, Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puestos que hoy se nos interrogan acerca de los beneficios hechos a un hombre enfermo, ¿de qué manera haya sido sanado? Entonces, aquí ya tenemos un Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Ah? Y por último, el 4:13, que ese, créanme, es el anhelo de todos nosotros. Que la gente diga eso de nosotros. Hechos 4:13, José, por favor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocía que habían estado con Jesús. Entonces, ¿se imaginan eso, hermanos? Que de pronto la gente vea y dicen, bueno, pues ¿qué onda este Alberto Ponce? Yo lo conocí ahí con guarachitos, no manchen, y ahorita ya está, dice que conoce al Señor y que lo conoce personalmente, y mira cómo se porta bien distinto, ya no quiere chupar, ya no quiere irse a las fiestas. El Espíritu Santo nos transforma. Y eso es viviendo con gozo, viviendo con este poder que el Señor nos dota. Por último, vamos a ver Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. Okay. Nehemías 8:10b. Mirari. Mirari, 8. Nehemías 8:10. Dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Por nuestros propios medios no lo podemos hacer. Quizás más uno diga, pues yo sí aguanto. No, por nuestros propios medios no lo podemos hacer. De hecho, nuestro ejemplo supremo es Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo increíble. Y ahora sí me los engañé cuando les dije por último, porque todavía faltaba uno. Hebreos 12:2, por favor. Hebreos 12:2. Sofía. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, imaginan al Señor
después de haber pasado lo que pasó. Eso solo pude haber aguantado por el gozo puesto delante de él. Eso es lo que Dios nos ha prometido. Nos ha prometido que vamos a tener ese poder, lo tenemos. Vamos a poder pasar las dificultades porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces hay que desarrollar, hay que dejar que el Señor obre. Y lo único que nos pide es una actitud de obediencia. Es una comunión con el Señor, es el estarnos alimentando. Y a mí me fascina que ustedes estén conectados ahora, porque cuando yo veo o intento recordar lo que era mi vida a su edad, la verdad es que mi vida a su edad era un completo desastre. Dios por algo los ha seleccionado a cada uno de ustedes porque los ha salvado, porque tiene un propósito increíble para cada uno de ustedes. Entonces, es importante que ustedes se encuentren ese destino, pero que sepan que no están solos, que la vida gozosa es una vida increíble con Jesucristo. Prueba de ello, aquí tenemos todos los ejemplos en la Biblia, con Pedro, con Pablo, con Santiago, y en fin, con muchos ejemplos claros que han sobrevivido a tantas dificultades, que han incluso aceptado la muerte sin mayor problema, porque sabían que la esperanza de ver al Señor está allá arriba. Entonces yo los invito, mis hermanos, a que sigan en esa comunión con el Señor, a que sigan ustedes gozando de este tipo de reuniones, que ustedes sigan alimentándose de la palabra todos los días. Ahí en los varones tenemos nuestro versículo que casi es nuestro escudo, que es Romanos 12:12, que dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Así debemos ser, mis hermanos. Y ahora solo permítanme orar, porque ahora sí, ya acabamos. Gracias, mi Señor, por la oportunidad siempre de exponer tu palabra. Te pedimos que esta germine en nuestros corazones, en nuestras mentes, que nos permita saber cuál es el destino que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Permítenos vivir con ese gozo que tú le diste a Pablo, con ese gozo que le diste a los amigos de Daniel, con ese gozo que le diste a Santiago, Señor, con ese gozo que le has dado a cada personaje de la Biblia que tú nos muestras, Señor. Gracias por ello. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí conectados, Señor, y por los hermanos que tampoco pudieron conectarse, que tú también les instes a buscarte a ti, Señor. Gracias por la salvación y gracias porque hoy nos permites estar cumpliendo tu palabra, Señor, donde dice que todo ojo lo verá. Y vamos viendo precisamente que la tecnología va cumpliendo esa función, Señor. Gracias porque tú eres eterno. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida día a día. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.